Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio de Salmos. Hoy nos toca estudiar la segunda parte del Salmo 70. Y sabes, este salmo es un salmo que no se reconoce a nadie o que se piensa, por supuesto, que tuvo autor y el autor es el Espíritu Santo, pero este no es un salmo de David y no está registrado de quién es ese salmo. Decíamos, este salmo es como una recopilación de varios salmos, pero es un salmo que nos ayuda a pensar, un salmo que nos ayuda a meditar, que podemos aplicar a nuestro corazón y por supuesto un salmo que nos permite alinear nuestro corazón en los pensamientos y también enfocarnos en ese tiempo que estamos pasando, que algunos le llaman Semana Mayor, algunos Semana Santa, algunos Semana de la Pasión, pero que indudablemente nos remite al amor de Dios por nosotros, a ese sacrificio verdadero de Dios hecho hombre. Y pues te invito a que estudies conmigo y recordemos este Salmo 71, que empezamos hablando de hay que planificar con Dios, de hay que planear con Dios hasta la muerte, espérame, no te detengas, deja que Dios planee tu vida, métete en los planes de Dios y son planes hasta la eternidad. Y hoy vamos a estudiar cómo tenemos que aprender de Dios y por supuesto de las experiencias que Dios nos permite pasar aquí en la tierra y no hay que dejar de hacerlo. No dejes de hacerlo. Me encanta recordar aquel salmo donde Moisés dice, enséñame, oh Dios, a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Sabes, tú y yo tenemos que enfocar nuestra mente, nuestro corazón en aprender de Dios, en aprender de la vida que estamos viviendo, de las experiencias, porque tú y yo pasamos experiencias en el día a día. Y sabes, tenemos que aprender de ellas, usarlas como un aprendizaje para nuestra vida, pero a través de este libro, a través de la palabra de Dios, cómo nos enseña, nos ministra y nos hace ver la vida diferente, pero también aprender, porque no únicamente aprendemos de las cosas buenas en la vida, aprendemos de las cosas malas y estas nos sirven, forjan nuestro corazón. Y precisamente si tú te encuentras en una circunstancia difícil, en una circunstancia en la cual, pues, estoy seguro que todos en este tiempo de pandemia, pues, estamos cansados de muchas cosas, de no abrazarnos, de no tener contacto físico, de que no se acabe, porque aparentemente en muchos lugares está en semáforo verde y de repente te enteras que hay nuevos contagios. Mi vecina de dos casas, la semana pasada se dedica a hacer comida y dijo, ¿saben qué? Disculpen, pero los tengo que decir. Todos los que me compraron comida tal día, cuidado porque hace 2 días me detectaron COVID. ¿Sabes? Hace un par de semanas estaba con la esposa de un pastor que su esposo falleció de COVID. ¿Sabes? Sin duda alguna, esto deprime, esto nos lleva a pensar en problemas que estamos viviendo, problemas políticos, económicos, en todos los sentidos. Pero, ¿sabes? Para todo hay una respuesta. Y no es evitar el problema, no es evadir la circunstancia, es aprender a aprender de las malas circunstancias. Y esto con Dios es mucho, mucho más fácil. Retomemos este Salmo 71 y acompáñame a leer del verso. Es que realmente podemos hablar del 17 al 21 porque ahí toma y retoma algunas cosas en las cuales se aprende, pero vamos a estudiar únicamente hasta el 19 y podemos, como decíamos, anclar el 20 y el 21 en este punto, pero vamos a anclarlo o vamos a ubicarlo en el siguiente punto. Acompáñame, te recuerdo Salmo 71, verso 17 al verso 19. Y dice a la letra, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y la potencia de todos los que han de venir. Permíteme, y hago una pausa antes de llegar al verso 19, pero si hacemos memoria, por ejemplo, yo ya estoy el 13 de abril, o sea, el día de hoy cumplo 51 años. Y mire que ya no estoy, tienen algunos, ya no me cueso al primer hervor, ¿sabes? Hay experiencias buenas y malas en la vida, experiencias que yo hubiera querido no pasar en mi vida, errores de los cuales, por supuesto, me he llegado a arrepentir, pero, ¿sabes? Todos estos me ayudan a conocer el amor, la gracia y la misericordia de Dios.
la voluntad de Dios. Sin duda alguna, si hubiera conocido a Dios antes, seguramente no los hubiera cometido. Pero sabes, seguimos cometiendo errores en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro sentir. Y Dios quiere bendecirnos, quiere enseñarnos, quiere que nos arrepentamos, quiere que dejar que Él siga moldeando nuestro corazón. Y es por eso que este salmo desde joven me has enseñado. Y sabes qué, entre más pronto nos hayamos acercado a Dios, es mucho mejor. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, la mejor enseñanza ya cada quien decidirá, pero es mostrarle los caminos de Dios en nuestra vida. Y sabes qué, dice el salmista que desde su juventud le ha enseñado y acaba diciendo, y hasta ahora me has manifestado tus maravillas. ¿Qué es esto? Sabes, cuando nos acercamos a Dios, Él no nos suelta, Él nos bendice y cuando decidimos aprender de Él, acercarnos a Él y tomar en serio su palabra, lo que Él nos dice, vemos un cambio, una transformación en nuestra vida, una gran bendición y podemos aprender todos los días. Cualquiera diría que los jóvenes y por supuesto los adolescentes pues cometen errores, tiene falta de experiencia, hay falta de aprendizaje, ¿sabes? Aún en nuestra edad puede haber esto. Y es por eso que recordamos aquel salmo de Moisés, como le pide a Dios, enséñame, Señor, a acumular sabiduría en ese tiempo. Sabes, tú y yo tenemos que aprender a aprender en la palabra de Dios y cómo reconocer, como ese salmista, que aún cuando pasa el tiempo, aún cuando pintemos canas, aún cuando cumplimos 51 años, aún cuando ya nos cosamos el primer hervor, que no corramos tan rápido, que no, ya empezamos con dolores de algunas partes de nuestro cuerpo, con a empezar a tomar medicina constantemente cuando antes no lo hacíamos, ¿sabes? Siempre Dios nos enseña y Él no nos suelta. Tenemos que seguir aprendiendo. No dejemos de aprender de Dios, de las cosas que Él pone en nuestra vida, de la experiencia que a veces podemos tomar cuando tú y yo nos acercamos y tomamos la palabra de Dios. Sabes, entre más aprendamos, sabes, más bendecidos somos. Más podemos remitirnos al pasado, al presente y al futuro y podemos ver la presencia de Dios, la bendición de Dios, ese énfasis de Dios para que nos vaya bien, para bendecirnos en nuestra vida. Aprendamos, por supuesto, aprendamos y no dejemos de hacerlo. El verso 18 decía, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie el poder de tu posteridad y la potencia de todos que han de venir. ¿Sabes? Por supuesto, tenemos menos fuerza. Entre más avanzan los días, se va acabando la fuerza, hay dolor de espalda, de rodillas, vienen más enfermedades, puede haber gente que nos abandone, ya no podemos hacer las mismas cosas, ya no tenemos la misma fuerza, aunque probablemente tengamos más experiencia. Deberíamos de tener más sabiduría porque eso es lo que hace la experiencia, los años, un temple de carácter. Pero sabes una cosa, hay gente que desecha a los ancianos. Hay gente que no le interesa tener plática con alguien que pinta canas porque piensa diferente o que no sabe las cosas actuales de la vida. Pero sabes, aunque mucha gente te dé la espalda, aunque mucha gente ignore, aunque mucha gente pues diga cosas incluso insensatas de ti, sabes, Dios no nos desampara. Y también, pues tú y yo tenemos un propósito. Ese propósito que tiene el que se acerca a Dios no cambia, no cambia. Únicamente va mejorando, tiene que experimentarlo y vivirlo en forma diferente. Pero sabes, aquí decía el salmista, sabes, no me desampares Dios porque yo voy a anunciar tu poder. En estos tiempos hay películas que pasan la vida de Jesús, pasan circunstancias que a veces no pasaron tal cual. Algunas incluso pueden estar basadas o mencionar algún versículo de la Biblia, pero todo lo demás está fuera de contexto, fuera de la realidad, fuera de la historia, fuera de cómo fueron las cosas. Y tú y yo tenemos que acercarnos a Dios, acercarnos a su palabra, conocer por medio de su palabra cómo sucedieron los hechos y sabes qué, contárselo a otras personas. Y este salmo está diciendo, sabes qué, tal vez no tenga fuerza, Señor, tal vez ya me duelen las rodillas, la espalda, tal vez ya tenga problemas con la próstata, no sabemos si decía eso, pero yo sí los tengo, sabes, pero no me abandones, Dios, yo quiero seguir predicando tu palabra. Y sabes, si tú y yo tenemos algún conflicto, algún problema, alguna enfermedad, alguna circunstancia difícil, esto es un aliento para tu vida y para mi vida. Hay que pedirle a Dios que no nos desampare, que tú y yo nos comprometemos
a seguir siendo los portadores de su verdad, los portadores de su palabra, ¿sabes? Especialmente en estos tiempos, tenemos que hablar de la verdadera historia, del evangelio completo, del amor de Dios que vino a dar a su Hijo unigénito, cómo Él da su vida por nosotros, cómo se entrega, paga por tus pecados y por mis pecados en la cruz del Calvario, cómo Él resucita al tercer día y cómo el día de hoy quiere bendecir tu vida y mi vida, cómo quiere enseñarnos, cómo quiere ministrarnos y cómo quiere darle un propósito y un sentido a nuestra vida. Él nos equipa y nos da una misión. ¿Sabes? Hablemos de Él, enseñemos de Él. Y por supuesto, el verso 19, que es el último de este primer bloque, o último, penúltimo bloque de este salmo, dice la letra: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho las grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? En el versículo pasado está diciendo: tú das propósito a mi vida, yo me comprometo, Señor, no me desampares, dame fuerzas, dame sabiduría, dame aliento, Señor, porque yo me comprometo a predicar tu palabra. Pero sabes, has hecho cosas grandes en mi vida. Cuando tú y yo nos enfocamos en lo que no tenemos, en las enfermedades, en la tristeza, cuando nos sentimos viejos y decimos, ya no puedo más, ya estoy a punto de morirme, y sabes, empezamos a calcular nuestros días, sabes, pero podemos tener depresión, retrocesos, pero lo que tenemos que hacer es contar las bendiciones de Dios para estar agradecidos con Dios, conocer más su palabra, para poder contemplar más su hermosura y hablarle a otras personas de la hermosura, de la grandeza, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es lo que está diciendo este Salmo 19. Tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oye, pensemos el día de hoy, ¿cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Cuántas cosas grandes nos ha hecho. ¿Sabes? Deberíamos vivir agradecidos, cantándole siempre, contando a otras personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dice, acaba diciendo el versículo 19, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Dice un canto, ¿quién como Jehová? Y empieza a narrar el canto que abrió el mar y hace diferentes cosas. Y podríamos ver lo que hizo con la historia, con la palabra de Dios. Pero ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Seamos sensatos, seamos agradecidos y no pensemos tanto en las cosas que no tenemos, en las enfermedades que sí tenemos. Contemos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y esto cambia nuestra perspectiva. ¿Sabes? Esto nos lleva a aprender de una manera diferente y como el salmista, decir, no lo voy a dejar de hacer. No voy a dejar de alabarte, no voy a dejar de cantar, no voy a dejar de aprender. Dios nos enseña en cualquier tiempo. Tiempo de crisis, tiempo de pandemia, tiempo de semana mayor, que decimos a algunos se le llaman. Aprendamos de Él. Aprendamos de Él. Sí se puede. Tenemos que ver y contar sus bendiciones, su fidelidad, su amor. Recuerda que Él ha hecho grandes, grandes cosas en nuestra vida. Y Él quiere seguir haciendo cosas en tu vida y en mi vida. No nos demos por vencidos. Aunque estemos viejos, aunque estemos en crisis, aunque haya problemas económicos, políticos, de cualquier circunstancia e índole, sabes, Dios quiere seguir utilizando tu vida y todavía no es el final. Dicen en el béisbol los comentaristas, esto no se acaba hasta que se acaba. Recuerda también que podemos aprender de los fracasos, de las angustias, de los traumas, porque estoy seguro que tú y yo tenemos traumas de nuestra infancia, heridas de nuestra infancia que únicamente Dios puede sanar. También de las cosas malas, o en las cosas malas Dios actúa y Él quiere bendecirnos con una gran enseñanza. ¿Sabes? Decíamos, es difícil no hilar estas palabras con lo que estamos viviendo, con el tiempo que estamos viviendo. La muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, ¿sabes? Viene a ser el dolor de Jesús, el sufrimiento de Jesús, viene a ser de bendición para tu vida y para mi vida. Aprendamos acerca de ello. Aprendamos acerca de ello. Verso 20 al verso 24, te recuerdo, estamos en el Salmo 71. Es una invitación esta última parte también. Hace rato decíamos, no dejes de aprender. Bueno, ¿sabes? Aquí se confía en Dios y no dejes de hacerlo. Confía en Dios y no dejes de hacerlo. ¿En qué confías? Yo estaba sacando cuentas, en diciembre me pusieron la tercera vacuna, se supone que son 4 meses, dije, ya ahorita me puedo poner la cuarta vacuna. Y por supuesto, si es recomendable, me la puedo poner, me la pongo.
Pero si no, de eso no depende mi vida, de eso no depende mi confianza, mi tranquilidad. ¿Sabes? Trabajamos, tenemos ahorros. El día de ayer renovamos algunos celulares y compramos celulares para toda la familia. Y cuando vi las cuentas dije, Dios, ya me embarqué durante varios meses. Pero, ¿sabes? Es importante tener buena comunicación. Muchas de las cosas yo hago reflexiones por medio del celular y entre mayor calidad sean estos WhatsApp o los mensajes o las grabaciones que yo hago, pues es una manera de servirle a Dios. ¿Sabes? Vale la pena invertir en esto. Vale la pena eh, invertir dinero, pero cuando dices, híjole, vamos a tener que pagar, vamos a tener que hacer algunas cosas, ¿sabes una cosa? Hay que planear en él y no confiamos en los celulares, no confiamos, porque a veces pueden fallar, nos lo pueden robar, ¿sabes? ¿Sabes? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios más que en otra cosa, más que en una buena chamarra, en un buen suéter, pero también nos invita, como decíamos en el punto anterior, a contar las bendiciones. Tenemos a chamarra, tenemos suéter, tenemos la oportunidad de ver videos como este que hablan del amor, de la gracia de Dios, que nos equipan, nos enseñan. ¿Sabes? Hagámoslo, hagámoslo, no dejemos de hacerlo. No dejemos de confiar en Dios, no dejemos de ejercer nuestra fe hasta el final, porque, ¿sabes? Nos puede ir mal en la vida. Porque es fácil confiar en Dios cuando nos bendice, cuando nos da un nuevo trabajo, cuando nos permite comprar equipos de celulares nuevos o tener un suéter nuevo o tal vez comprar un coche o una casa. Pero después de que pasa el tiempo, a veces somos menos ingratos y dejamos de valorar las cosas que Dios nos ha dado y empezamos a ver los problemas que tenemos y a veces dejamos de confiar en Dios y podemos decir, como incluso el salmista y los salmistas decían, Dios escucha, inclina tu oído hacia mí, ¿hasta cuándo? Porque pensamos que Dios no nos escucha. Permíteme te leo estos versículos nuevamente, del versículo 20 al verso 24, que dice a la letra, tú me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Sabes? Hace rato decíamos que tenemos pues esa gran y hermosa oportunidad no únicamente de confiar en Dios, sino de aprender. Y aquí el salmista está diciendo, ¿sabes qué? Tú me has hecho ver muchas angustias, o sea, las experiencias que me has dado, algunas buenas, algunas malas, ¿sabes qué? Las angustias, los males. Dice, hay esperanza en esto. O sea, he aprendido de esto, que nos hila con el punto pasado, pero también nos hila con este punto, este verso 20 que dice, hay esperanza, tengo fe en ti, porque sé en quién descansa mi alma, porque sé en quién he depositado mi fe. Volverás a darme vida de nuevo, dice el final del verso 20, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Sabes? Se puede interpretar de dos maneras este verso 20. Una, en la segunda venida de Cristo, en cuando resucitemos en la eternidad con Él, o aún y cuando estemos viejos, aún y cuando estemos cansados, aún y cuando la gente nos vea derrotados, aún y cuando estemos enfermos, Dios nos da esperanza, porque yo sé dónde he depositado mi fe y sé quién es Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez me está yendo mal, pero como yo confío en Dios, tal vez mi circunstancia es difícil y dura, pero sabes, la esperanza en Dios cambia mi vida, mi fe en Dios cambia mi vida. Y por eso decíamos, no voy a dejar de confiar en Él, no voy a dejar de esperar en Él, me vaya bien o me vaya mal, o esté enfermo o me esté muriendo, mi fe siempre está en Dios. ¿Te recuerdas a aquel tipazazazo del Antiguo Testamento de Daniel? ¿Sabes? Lo metieron al foso los leones, lo metieron en un horno de fuego. Y decía, si Dios me va a librar, que así sea, así es su voluntad. Yo confío en que siempre se va a hacer su voluntad. ¿Sabes? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y no siempre tiene que ver con lo que tú y yo queremos. Pero cuando tú y yo confiamos en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en su amor, en su gracia, en su misericordia, tenemos una vida tranquila. Incluso podemos tener una enfermedad, una muerte tranquila, pero siempre hay esperanza de que Dios no se equivoca y que Dios puede y quiere cambiar nuestra circunstancia. Dice el verso 21, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. ¿Sabes? Decíamos, se puede enfocar a, ¿sabes qué? Cuando me muera, pues voy a estar con Dios, voy a tener el cuerpo nuevo, voy a estar completamente sano, voy a estar en forma perfecta con Él y es de gran bendición esto. Pero también es bueno tener esperanza en que Dios siempre tiene la última palabra. No importa que diga el médico, no importa si te
diagnosticaron cáncer, no importa la circunstancia económica, política o cualquiera que fuese que estemos pasando en este verdadero momento, en este preciso momento, Dios siempre tiene la palabra final. Y sabes, nuestra esperanza siempre debe estar en Él, porque podemos recordar que Él siempre, siempre, no a veces, no de vez en cuando, no, siempre Dios tiene planes de bien para tu vida y para mi vida. Dios desea que tú y yo tengamos vida en abundancia. Dios desea que tú y yo tengamos su paz, que vivamos en su kairos, en su tiempo. Él espera que disfrutemos grandes cosas en Él. Verso 22 dice a la letra: Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, Dios mío, y tu verdad cantaré en el arpa, oh Santo de Israel. Verso 23 que tiene que ver con el 22: Mis labios te alegrarán cuando cante a ti, mi alma, la cual redimiste. Verso 24 y último de Salmo 71: Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que por mi mal procuran. ¿Sabes? ¿Tú crees que ya terminó el asunto, que ya es la solución aquí en este verso 24? Que ya, o sea, de un verso, unos versos atrás, se solucionó el asunto. No. Está viendo el futuro por fe. ¿Recuerdas que decíamos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El salmista estaba teniendo fe. Estaba aprendiendo del pasado, estaba viendo la vida, su presente y su futuro, e incluso tal vez también su pasado, porque de él aprendemos, decíamos hace rato, desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de fe, desde una perspectiva divina, porque estaba aprendiendo a confiar en Dios. Entonces, cuando aprendemos a confiar en Dios, sin importar la circunstancia, podemos cantar y podemos alabar. Te recuerdo que Pablo, los domingos, si no te has conectado por acá, los domingos estamos estudiando Filipenses. Pablo, cuando estaba en la cárcel, de hecho, cuando inició esta iglesia de Filipos, estaba en la cárcel y se puso a cantar en la cárcel. ¿Quién canta estando en la cárcel, no? Contento. Oiga, espérame, se abrieron los cepos, se abrieron las rejas. ¿Sabes? Porque su confianza estaba en Dios, no estaba en el lugar donde estaba. Entonces ya estaba en la cárcel, un lugar terrible, terrible. En aquellos y en esos tiempos es lo mismo, la cárcel es cárcel, nunca ha sido bonita, ¿sabes? Pero cuando puedes cantar a Dios, cuando puedes estar confiado en Él, es porque estás ejerciendo una fe en el lugar adecuado. Es porque tal vez tu fe, como decía Jesús, es pequeña como un grano de mostaza, pero está en el lugar adecuado. Entonces tú puedes mover montañas. Tu fe es grande porque no es el tamaño, es donde la depositas. Y cuando tú y yo creemos y conocemos al único y verdadero Dios, podemos vivir, podemos morir, podemos enfermarnos, podemos pasar crisis de una manera tranquila. Porque sabemos que el final únicamente, no depende de ti, no depende de mí, de los resultados de las votaciones, no depende de la economía, de si Estados Unidos pelea o no pelea y hace algunos ajustes con nuestra política o con la política energética de nuestro país. ¿Sabes qué? Espérame, Dios tiene el control, pase lo que pase. Dios quiere bendecir tu vida y mi vida, pase lo que pase. Bueno, confiemos en Él y no dejemos de hacerlo jamás. En todos los tiempos, tiempos malos, de austeridad, de tristeza, de dolor, ¿sabes? Exactamente en esos tiempos tenemos que confiar con más fervor. En los tiempos malos, en los tiempos buenos, en los tiempos de tristeza, de enfermedad, aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a depositar nuestra fe en Dios. ¿Sabes? Más vale temprano que tarde. Porque, ¿sabes? Las cosas llegan al tiempo de Dios, pero tú y yo, por falta de fe, podemos retrasar algunas cosas. Incluso podemos retrasar la paz de nuestro corazón. Podemos retrasar la alabanza de nuestros labios por falta de fe. ¿Sabes? Pongamos la fe en el lugar adecuado. Dios nos quiere bendecir. Dios nos va a bendecir. Y nosotros hemos de alabarle. Tenemos que pulir nuestra fe. ¿Sabes? Eso es la fe. Alabar a Dios en cualquier circunstancia. Ver el resultado final a través de la palabra de Dios, a través del amor y de la gracia de Dios. Eso nos ayuda a contemplar un futuro glorioso. Vivamos estos días, esta temporada,
de Semana Mayor o Semana Santa o temporada de pasión, como le quieran llamar. Vivámosla desde una perspectiva divina, desde una perspectiva de la verdadera historia, de lo que verdaderamente sucedió. Aprendamos de ella, valoremos lo que Dios nos da y veamos la vida desde una perspectiva espiritual, bíblica y llena de fe. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga. Espero verte pronto por acá.